Hola, muy buenas a todos. Hoy vengo a presentaros lo que sería la práctica digital número 6, ¿vale? La línea de las prácticas que llevamos haciendo y a continuación subiré el listado de prácticas actualizado. Hoy vamos a hacer una ilustración digital de producto avanzada. Se trata de un ejercicio clásico que llevo haciendo en todas las ediciones de este curso y es uno de los ejercicios más llamativos y espectaculares y creo donde vais a poder empezar a apreciar la potencia de la ilustración digital. ¿Vale? Se trata de una ilustración digital de producto. En concreto vamos a trabajar sobre un producto del calzado, una zapatilla deportiva, ¿vale? Y leo a continuación que se realizará en formato 3 una ilustración digital de una zapatilla deportiva vista en alzado, importante, donde a partir de una imagen vectorizada se incluirán pues todas las sombras, brillos, materiales y texturas, con la misma aproximación que hemos visto en ejercicios anteriores como el de las figuras, ¿vale? Y en los modos de basándonos en el modo de selección, en las líneas y trabajar en capas distintas. Vamos a trabajar con Photoshop y con Illustrator. Empezaremos con Illustrator para generar el dibujo de líneas y pasaremos a Photoshop para dar las sombras, brillos y demás recursos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro la estructura de práctica que vamos a usar. ¿Vale? Tenemos una carpeta para la práctica y una carpeta donde guardaremos los recursos. ¿Vale? En primer lugar, vamos a Google. Y en Google pues haremos búsqueda de una zapatilla deportiva a nuestro gusto, ¿vale? Es importante que la vista sea ortogonal, es decir, una vista de alzado, ¿vale? Pero el modelo es a vuestro criterio. Yo he elegido estas por al azar, aleatoriamente, y me quedo con esta zapatilla, ¿vale? Esta imagen, el archivo, guardar como sabemos, y nos iríamos a la carpeta de la práctica 6 donde guardaríamos los recursos o imágenes, ¿vale? Muy importante. Bueno, yo ya la tengo y esta imagen lo que hay que hacer es traerla a Illustrator. Bueno, rápidamente vemos que hemos integrado aquí la imagen y lo que vamos a hacer, como hemos hecho en otras ocasiones, tenemos diferentes mesas y vamos a tener una gran mesa de trabajo donde podemos trabajar. Esta capa, ¿vale? La tenemos libre, podemos bajarle un poquito la opacidad si consideramos necesario y con F7, bueno, voy a hacer un recurso para que veáis los teclados. Un segundo. Vale. Así vais a ver aquí, en este triángulo amarillo, vais a ver todas las órdenes. Cuando yo presione por el teclado, vais a ver lo que aparece ahí. Configuramos, un segundito. Muy bien. Bueno, pues hacemos la prueba. Space, ¿vale? Está en inglés. Nada, considerar solamente, por ejemplo, pulso control. La L significa que es el control que hay a la izquierda, left control. Puede que os despiste un poquito, así queda claro. Vale, esto lo podemos colocar donde sea, lo iremos moviendo. Y en primer lugar tenemos esta imagen que ya le hemos bajado la opacidad en las capas, ¿vale? Con F7 también podemos localizar la imagen. ¿Vale? Identificar cuál es la imagen que estamos trabajando. Y ocultarla, o en este caso bloquearla. Vale, para no mezclar podemos abrir una capa nueva y nos posicionaremos en esta capa para trabajar. Ok. Como he dicho alguna vez, no es tan importante las capas en Illustrator ya que tenemos otros modos de selección, pero bueno, siempre que ya empieza a haber un gran número de información, pues conviene para tener las cosas más organizadas. Bueno, el ejercicio fundamentalmente es un ejercicio de trazado de pluma, como ya habéis dicho, ¿vale? Está aquí la pluma y bueno, vamos a trabajar con mucho zoom, ¿vale? Control espacio, nos acercamos y una recomendación antes de empezar con el trazado es trabajar con mucho zoom, ¿vale? Para evitar errores. Trabajamos con zoom y vamos a trazar con los mínimos puntos posibles para que esta silueta nos quede lo más correcta. La primera recomendación es trabajar siempre la línea de contorno. Control Z, si queremos rectificar cualquier cosita. Y diferenciamos entre un punto angulado con solo un clic y un punto con Bezier si hacemos varios clics. Si hacemos, perdón, un clic
y arrastramos. Es importante ser fiel a la figura, siempre intentando tener el mínimo número de puntos, ¿vale? Para que quede la imagen más limpia. Voy a hacer este primer ejemplo y luego vamos a hacer una versión un poquito más rápida para no tener que aburriros viéndome trazar. Pero bueno, es importante que vayáis cogiendo práctica, imagino que ya vais teniendo bastante para intentar hacer el recorrido con los mínimos trazos posibles. Insisto, siempre recomiendo que nos acerquemos al máximo y con la manita vamos desplazando, así aseguramos la fidelidad de nuestro trazo a la imagen correspondiente. Al igual que en el dibujo de boceto, vamos a utilizar hoy los mismos principios para entender la iluminación y las sombras, esto es las sombras y los brillos. También vais a aprovechar de estos conocimientos de dibujo de boceto a la hora de sombrear. Cuando sombreemos el zapato, ¿vale? Vamos a tener muy claro cómo serían las formas de un zapato, los volúmenes, si te hace falta coger un zapato en mano y entender las formas, y con una sola fuente de luz pondremos las sombras justo donde hace falta, ¿vale? Simplificando al máximo, y ya luego daremos algún efecto. No os preocupéis si no queda perfecto, porque ya sabemos, ¿vale?, que con esta línea ya hecha en digital tenemos la gran ventaja de que tenemos primero control Z y segundo tenemos la capacidad de rectificar, ¿vale? Ya he cerrado la línea, he hecho el contorno lo primero, como podéis ver, ¿vale? Podría seleccionar esta línea en concreto, ¿vale? Tengo la línea seleccionada y con la flecha blanca en cualquier punto que no esté satisfecho como ha quedado, por ejemplo aquí, esta esquinita, la puedo primero un clic y luego desplazar, y en este caso es una línea angulosa y yo preferiría que fuera curva, por lo que aquí lo puedo transformar, ¿vale? Y lo adapto. Puedo revisar y primero un clic y luego modifico también pues la forma de la línea, la curva, ¿vale? Con esto a posteriori. Entonces, bueno, es una gran ventaja y no tenemos que hacerlo perfecto a la primera, sino que vamos haciendo poquito a poquito. Primer paso, como he dicho, es importantísimo hacer la línea de contorno, porque esto, igual que en dibujo de boceto, como decía, nos va a dar la posibilidad de trabajar diferentes espesores por líneas cerradas, es importante. Entonces, bueno, pues por líneas cerradas, teniendo esta línea seleccionada con flecha negra, ¿vale? Tenemos la opción, por ejemplo, de ampliar el trazo si lo queremos, como veis, ¿vale? O de modificar la línea, que lo vamos a tener que hacer a través del menú trazo, pues a los remates, las esquinas, ¿vale? Y también la línea continua que nos hará falta en este ejercicio. Bueno, este sería el primer paso, y esta línea cerrada es independiente, podemos seguir trazando. ¿Vale? De nuevo con la pluma. La pluma puede ser un poco conflictiva al momento de unir líneas, y fijaros que voy a cerrar en el cuadrado amarillo, que cuando yo quiero detener una línea presiono control y un clic, y esto hace que la línea se interrumpa, lo que me permite, sin soltar la herramienta, tocar otra línea control fuera, y así voy haciendo varias líneas. Si tuvierais algún problema a la hora de unir trazos o que nos deje coger el trazo en el punto justo que queráis, ¿vale? Pues siempre se puede, una vez terminamos la línea, nos acercamos con zoom, flecha negra, o en este caso flecha blanca, perdón, para el punto, flecha negra para el objeto en completo, coger y posicionar en su sitio. Esto nos puede ahorrar algún problema. Importante que las áreas queden cerradas, aviso, porque luego en Photoshop vamos a necesitar eso, aunque no es insalvable. Cuanto mejor salga de Illustrator, mejor. Fijaros que las áreas quedan cerradas. Y de nuevo las líneas las puedo ir rectificando y mejorando según yo quiera. En este caso, esta línea no necesito tampoco el mismo espesor, como he dicho, dentro que fuera, porque quería resaltar la línea de contorno. Entonces voy a bajar un poquito, y diferenciar el ancho de trazo aquí y el ancho de trazo aquí. Defectos que puedo ir arreglando, ¿vale? Bueno, no voy a... Y también podría, como sabéis, con la pluma quitar algún punto si doy sobre el mismo,
añadir algún punto si doy sobre la línea. Fijaros, ¿no? Vale, en este caso vamos a quitar algún punto. Este punto lo voy a convertir en una línea circular aquí. También podría convertirlo en angulosa aquí. ¿Vale? Y bueno, y es un ejercicio de paciencia, como siempre, cuanto más tratarlo con cariño, poneros una buena música y ir cerrando las zonas. Con control, veis lo práctica que es la herramienta. Y bueno, si no veis, podéis intuir un poquito o interrumpir el trazo ya como queráis. Lo voy a enseñar luego un recurso por si queremos hacer que alguna línea luego no se vea. Control. Este ejercicio permite ciertas modificaciones al diseño, ¿vale? Si vosotros queréis modificar algún diseño, las líneas de la costura o lo que vosotros consideréis conveniente, podéis hacerlo. Y como veis aquí, yo puedo arreglar la continuidad, ¿vale? No quiero que hagáis muchísimos puntos porque la línea queda discontinua, queda mal, ¿vale? Y aseguraros las tangencias, que quede todo limpio, las curvas sean lógicas y no quiero curvas raras ni vértices extraños. O sea que por favor, revisar mucho y no tengáis prisa. Si alguno tiene mucha habilidad o tiene la tableta y se siente también capaz, hay otras herramientas de dibujo que no tienen por qué ser necesariamente estas. Con control directamente accedo a la flecha blanca y podríamos usar, por ejemplo, el pincel. Por ejemplo, podría ser, pues para el caso de los pinceles. Esto es muy grueso. Vamos a bajarle un poquito el trazo al pincel. Bueno, vamos a trazar así y fijaros que estas formas las voy a aproximar de otra manera. Un trazo más grueso y voy a ir haciendo el relleno en lo que eran los cordones. Fijaros que la ventaja de esto, luego bueno, vamos a reducir un poquito el trazo. Aquí está, perdón, no lo encontraba antes. Podemos bajar el trazo. ¿Vale? Controlando así el espesor. Aquí ya se empiezan a ver algunas líneas ocultas, pero rápidamente os voy a mostrar que esto tiene muy fácil arreglo siempre que la línea sea cerrada. ¿Vale? Siempre Ctrl Z es estupendo. Voy a hacerlo cerrado, ¿vale? Importante que para estas cosas, ¿por qué hago esto? Y lo vais a ver ahora. Porque yo esta superficie, cuando oculte, puedo darle el zapato de abajo, ¿vale? Lo vais a ver aquí perfectamente. Oculto el zapato, podré darle un relleno blanco. Y el relleno hará que se oculte lo que no me interesa. ¿Vale? Bueno, sigo, vuelvo a mostrar la capa, F7. Y vamos a trazar rápidamente las líneas. Seguro que esto está en el espesor de trazo que me interesa. Si me queda un poquito corto, lo puedo subir fácilmente con el menú de trazo, ¿vale? Y subimos a 2 puntos, que es lo que estamos utilizando. Muy bien, pues este ejercicio es, como estáis viendo ya, un ejercicio que hay que trabajar con paciencia. Y con zoom. Mi recomendación es trabajar siempre con zoom. También de la imagen que habéis seleccionado ya tendrá su iluminación propia, por lo que tenéis también la posibilidad de imitar, estudiar un poquito las luces que tiene, pero siempre intentando no complicarnos la vida, como he dicho antes, las luces justas y necesarias para que esto salga bien. Vale, bueno, un poquito burdo, pero porque estamos haciéndolo rápido para que lo veáis vosotros. Control Z, si nos tenemos que rectificar y volvemos. Vale, otro punto importante aquí son las costuras, ¿veis? Las líneas de costura le va a dar, los detalles van a dar mucho realismo y aquí va viendo detalles y costuras. Os voy a hacer un par de ejemplos de las líneas de costura como las haríamos. Vamos con estas que son sencillas.
¿vale? Serían líneas, llegarían prácticamente hasta el borde. Bueno, en este caso voy a seguirla así. Estas líneas de costura son líneas que van a tener menos repercusión, es decir, van a ser más delgadas, por lo que vamos a bajar el trazo, y aquí es donde entra y tenemos que jugar nosotros la línea discontinua. Jugando con el tamaño del punto podremos modificar el tipo de trazo. Si queremos 3, sabéis que con esto podemos controlar el ancho del guión, el ancho del hueco, el ancho del siguiente guión, el ancho del siguiente hueco, para que no sea completamente continuo, digamos, repetitivo, o si lo consideramos que sí, sí. Aquí modificamos donde queremos que caigan las esquinas también. Y bueno, pues vamos a seguir haciendo todas las costuras, que tiene un trabajo, ¿vale?, considerable. Bueno, por no enrollarme mucho, ya que habéis visto cómo va esto, seguimos en nuestra mesa de trabajo. Podemos seleccionar todo, ¿vale? Salvo la zapatilla, que la tenemos bloqueada. Entonces esto yo lo puedo arrastrar y desplazar. Vale, tengo todas las líneas seleccionadas y os recomiendo respetar las líneas en esa posición y desplazar el objeto con Alt. Alt nos permite copiar, y recordáis que Shift o Mayus, copiar con una dirección de 0,4590. Tengo las líneas aquí y las tengo aquí. Ahora sí podría, para que lo veáis claro vosotros, coger estas líneas, que quizás son un poquito gruesas. Bajo con zoom mejor. Y Shift, voy haciendo uniones que van siguiendo, bajándole un poquito el espesor todavía más. Y ahora sí le daré el trazo blanco. Veis que ya tiene un poquito más de sentido. Bueno, imaginaros que tenemos todas las costuras hechas. También lo que respecta del diseño, por ejemplo, podríamos modificar, ¿vale? Pues incluir, en vez de la N de la marca, por ejemplo, podemos incluir otra letra, ¿vale? Voy a coger una zapatilla que tengo de la prueba anterior. Estaríamos en este punto, ok, control C también, dejamos, venimos y aquí pego, ¿vale? Esto está independiente, podríamos agruparlo o desagruparlo. Como veis, el modelo está mucho más trabajado aquí, ¿vale? Faltarían algunos detalles como los cordones, que bueno, los he puesto al final. Y podríamos incluir perfectamente, por ejemplo, para que recordaros cómo se hace, otro tipo de iniciales, otro tipo de marca. En concreto podemos elegir un DC, puede ser perfectamente útil porque es la asignatura nuestra, viene muy al caso. Vale, texto, podemos incorporar texto por ventana mejor, y DC. Selecciono el texto, aquí controlo su tamaño, hacerlo grande, podría elegir el tipo de letra también. La que quisiéramos. Ok. Y bueno, recuerdo que esto es texto, que es editable. Tenemos una ventana de texto también, ventana, carácter, creo que se llamaba, o texto, perdón, aquí, texto, carácter. Y aquí podemos manejar además el espacio entre líneas. Si quisiéramos más cortito, fijaros que se juntan las letras, bajando lo que es el tracking, que se llama, ¿vale? El tamaño, podríamos elegir si tendría un contorno o no, ¿vale? Para hacerlas más interesantes. Por ejemplo, aquí podríamos darle un color al trazo, otro color, un gris, trabajar, fijar que ya aparece, ¿vale? Ok. Y esto, antes de nada, como siempre hacemos, tenemos su copia de seguridad con Alt, y aquí vamos a crear contornos, ¿vale? De texto crearemos contornos. Esto nos convierte la letra en vector. Ya no se puede editar, control Y, vemos lo que hay, ¿vale? Y no se ha expandido como
bien queríamos nosotros. Entonces objeto, expandimos de nuevo, control Y, y ahora sí que vemos con los contornos. De hecho vemos alguno más de la cuenta, y para esto nos viene muy bien, para recordar, con la flecha blanca podríamos seleccionar el que nos sobra, ¿vale? Que es el de medio, ¿vale? Doble clic y borramos. Pues no sé si podríamos con esto seleccionar las dos, y otra herramienta que recordamos es el buscatrazos y unimos. Bueno, no ha quedado del todo bien porque no estaban suficientemente, hacemos un control Z, suficientemente juntos. Ahora sí, con la flecha negra lo puedo coger, lo acerco un poquito, flecha negra. Bueno, vamos a entrar en modo aislamiento para verlo, control Y, salgo ya de este espacio, entro en modo aislamiento, selecciono estos perfiles, los desplazo un poquito, control Y para que veáis el solape, y ahora sí podría perfectamente de estas formas unirlas, control Y, y la vemos perfecto. Bueno, esta letra, control Y, vuelvo, podríamos, salgo del modo aislamiento, aquí arriba, ¿vale? Para saber dónde estamos, y estas letras, que las puedo poner del color que yo quiera, pues serían las que yo utilice para cambiarle la marca a las zapatillas. Y bueno, podríamos seguir poniéndole costuras también. Pero en principio cambiamos el color. Vamos a hacer una cosa mejor. Vemos que esto es un relleno solamente, por lo cual vamos a darle color al trazo. Vamos a poner en negro, que está todo en negro. Y así tendríamos la marca ubicada en la zapatilla. Podría ser mayor o menor. El diseño que pondráis vuestras propias iniciales. Y bueno, pues más detalles cada vez, pues habría que valorar detallitos como estos, detallitos como estos, detallitos como estos, esta zona de aquí, dedicarle tiempo porque esta parte es fundamental para que si tenemos un dibujo de aquí también, un dibujo de líneas potente, la ilustración será más realista, ¿vale? Bueno, creo que son poquitas cosas lo que entra aquí. Tenemos trazo de línea con pluma, tenemos pincel o lápiz si queremos hacer algo a mano, tenemos texto, ¿vale? Modo de aislamiento hemos visto, expandir, crear contornos, ¿vale? Objeto, expandir, esto es para convertir un objeto a vector, y en texto para convertirlo a vector, ¿vale? Aquí. Bueno, pues esto es un proceso tedioso, por eso lo he dejado ya aquí un poco yo elaborado, para que veáis los pasos un poquito, ¿vale? Subir este archivo al Drive. Como voy sumando, aquí las costuras, ¿vale? Todo muy elaborado, ¿vale? Y al final los detalles. Para tener este resultado, un poquito de paciencia, no más de una hora, si tenéis un poquito de habilidad, y si no, pues bueno, es una oportunidad perfecta para cogerla. Muy bien, pues este va a ser nuestro material de trabajo para la siguiente parte de la práctica, ¿vale? Estando en Illustrator, sin un simple... Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser un archivo guardar, ¿vale? Y vamos a irnos a la práctica 6 en el escritorio. Y esto lo hemos hablado ya muchas veces, estos son los masters, esto se llama master zapatilla, master P6. Esto es un archivo master, ya sabéis por qué, porque es editable. Es donde está todo el material en bruto. Si yo quisiera cambiar el diseño del zapato, bueno, perdón, guardamos los menús. Si yo quisiera modificar cualquier característica del zapato, pues aquí tengo todo el material en bruto, todo el texto, si quisiera llamarlo de otra manera, ¿vale? En vez de lo que quisiera, ¿vale? Podía modificar y tenga el material en bruto. Pero esto es un máster, esto es un archivo personal que no se lo entrega al cliente, se lo quedáis vosotros, pero es donde está la capacidad de edición, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues con esto tenemos el diseño más avanzado. Venimos aquí, control C, copiamos y pasamos a Photoshop. Vale, hacemos esto, veis Photoshop muy limpito, pantalla completa. Os recuerdo que con Tab sacamos las herramientas. Con Tab. Y tengo aquí la portada que bueno, que ahora mismo no me interesa, la puedo ocultar. Y un simple, quito este menú, lo devuelvo a su sitio. Las capas de momento las oculto, control V.
pego como píxeles. Está muy bien que hemos trabajado en los tamaños de A3 en ambas partes, a la misma resolución, 150 puntos. Y ya tengo aquí un archivo de líneas. Perfecto para empezar a trabajar. Bueno, vamos a ver diferentes grados de ilustración. Vamos a ver alguna más sencillita, pero todo van sumando, ¿vale? Y quizás os suelte algún recurso para ser un poquito más efectista, aunque la práctica este año, por ser a distancia, la vamos a simplificar y es solo una ilustración lo que os pido. Bueno, pues aunque os voy a contar varias opciones. Una de las opciones más rápidas es si os piden tenéis este render, este dibujo de líneas que puede venir y veremos en prácticas posteriores. Puede venir de un CAD, de un alzado, de un plano, de Rhino, de SolidWorks. Podemos sacar una imagen ortogonal, introducirla directamente en Illustrator y sacar los vectores, ¿vale? A veces nos puede venir a hacer falta una presentación rápida. Imaginaros que F7 capas, ¿vale? Voy a duplicar esta capa, control J. Esta la guardo para luego, pero por ejemplo tengo esta, la hago en pequeñito y imaginaros que tengo 4 variaciones de opciones de producto, ¿vale? Y bueno, con control J rápidamente podría hacer así. Imaginaros que ya son distintos los diseños, ¿vale? Ok, los cambiamos aquí sobre la marcha. Bueno, para darle un poquito de profundidad, un recurso que yo usaba en una época, ¿vale? Es el fondo. Un pincel, ya sabemos, y nos vamos acostumbrando a pinceles con difumino grandotes, ¿vale? Simplemente hacemos un fondo, así tan sencillo como esto, ¿vale? Y vamos a empezar a llamarles fondos rápidos. Para una presentación rápida, tenemos poco tiempo, viene el cliente, ¿vale? Y todas estas capas, pues las voy a agrupar en una, control E, serían zapatos pequeños. Control E, agrupar, ¿vale? Y con la estrategia que ya sabemos, de varita mágica, selecciono por fuera, en la capa de los zapatos pequeños, ojo, siempre muy clarito en donde estamos, control D, de seleccionar, selecciono por fuera, fijaros, y quiero borrar la parte que no me interesa, entonces invierto la selección, o selección, invertir, o ya sabemos que mayús, control shift y control shift y fijaros, ahora tengo la selección que es el interior del zapato, pues obviamente borro donde me molesta y fijaros, bastante efectista, funciona muy bien y da profundidad, ¿vale? Y luego, por supuesto, y hoy lo voy a hacer ahora mismo con vosotros, quiero que cuidéis en esta práctica y en todas, sobre todo en el dossier final, ese formato de práctica que me entreguéis, ¿vale? Entonces, tengo menos texto. Vale, estos detallitos, ya lo he dicho muchas veces, que son detalles que nos ayudan a, bueno, a darle un poco de corporativismo a la propuesta, ¿vale? Y bueno, y a mí me gusta cuidarlo todo mucho porque al final eso, bueno, pues te hace que tu propuesta sea un poquito más marcada en un contexto corporativo, un respaldo, una presentación más limpia, ¿vale? FS. ¿Vale? Doble clic sobre la T, nos hace seleccionar el texto entero, en este caso si le vamos a pasar a negro, aquí arriba está el color del texto, ¿vale? Más pequeño incluso podríamos hacerlo, no hace falta que sean los textos muy grandes, ya hablaremos de esto, tengo pendiente hablar con vosotros de maquetación, ¿vale? Y podríamos incluir una línea. Y con Shift rectita, ¿vale? Aquí nos permite elegir si queremos que sea como sea el trazo, si es una forma, un trazado o píxeles. Vamos a darle a píxeles, más sencillo. Y ya se queda todo píxel. Bueno, pues ahora mira, vamos a completar esto rápido. Venimos aquí y buscamos el logo UCA para que entendáis lo que me refiero con darle corporatividad o corporativismo. Copio la imagen rápido, no me complico mucho la vida. Corte, copiar y pegar, funciona muy bien. Y pongo su logo en su sitio, control T, transformar, lo coloco.
quizás aquí también, voy a cambiar de color porque no se ve apenas. Doble clic. Y bueno, sencillo y efectivo. Vale, os recuerdo también con la herramienta seleccionar, mover y control a la vez, podemos rápidamente coger la capa que nos interesa. Bueno, y por ejemplo estas dos, igual por ventana, con control, ¿vale? Pues puedo mover y centrar. Bueno, os dais cuenta como esto es un encabezado y un pie de página que ya va vistiendo la propuesta y queda un poquito más profesional, digamos. Todos estos elementos que hemos seleccionado aquí, ¿vale? Que sean estas últimas partes, son encabezado y pie, por lo cual los voy a seleccionar. Bueno, pongo el nombre de cada cosa. Siempre todas las capas, no. Esto lo miro en todas las prácticas, ¿vale? Y lo revisaré. La organización de puntúa, ¿vale? Entonces, bueno, tengo aquí los textos, tengo el logo, tengo la forma de la línea. Selecciono una con Shift, me voy a la cuarta. Y otra herramienta nueva es Control G, grupo. Esto es encabezado y pie. ¿Vale? Pues nada, lo pongo aquí abajo. Y esto es un primer recurso que quería enseñaros de un fondo rápido, ¿vale? Podemos hacer otro fondo rápido que usaremos más tarde, así lo explico ya, ¿vale? Fondo rápido 2, una capa nueva, siempre con eso. ¿Vale? Voy a quitar este fondo rápido, lo oculto y voy a coger una línea, fijaros. De hecho voy a hacerlo un poco distinto en cada una. Puedo hacer varias porque estoy dándole a Shift, o podría elegir aquí y hacer varias a la vez. ¿Vale? No importa que esté en el mismo sitio o no. Una capa nueva, que sea doble clic, fondos rápidos 2. Y atención aquí, vamos a cambiar la herramienta pincel, elijo el pincel, ¿vale? Y botón derecho, en esta ruletita de aquí puedo elegir varios. No vamos a usar muchos más que los que hemos dicho. Pero bueno, a ver si no está aquí, porque es que según la versión de Photoshop cambia. Buscamos uno más tipo rotulador, ¿vale? Que es un pincel caligráfico que se llama. Bueno, es que esta versión la he instalado hace poco, pero este podría ir muy bien. Es un pincel caligráfico que también podemos controlar si ya lo queremos conocer con esta herramienta, es una estupenda herramienta de pinceles. Ventana, ahí está. Pinceles, ok. Y podemos elegir, aparte de seleccionar un modelo de base, como los que estamos viendo, que es lo mismo, ¿vale? Podemos modificarlo a nuestro gusto. Podemos elegir un flujo normal. Y luego ajustar ese pincel, ¿vale? Pues en la forma. La inclinación. Y cambiarle, por ejemplo, la opacidad. Es algo así lo que estaba buscando yo. Perdón, cambiarle la inclinación. ¿Vale? Un pincel plano, chato, que es más la punta biselada de un rotulador, ¿vale? Bueno, pues con este pincel, que lo vemos aquí, ¿vale? Con Mayus podemos ver y dejar de ver. Tenemos esto claro ya. F7, identificamos la capa que estamos, fondos rápidos 2. Y en el color negro y el tamaño un poquito menor. ¿Vale? Fijaros que vamos a hacer aquí ahora mismo, controlando la opacidad. En este caso la quiero al 100%. Bueno, podéis tenerla un poquito baja. Siempre es bueno trabajar con la opacidad baja. ¿Vale? Pero bueno, fijaros esto, creo que vais a reconocerlo cuando lo veáis saliéndonos. Ahora, como tengo un poco de opacidad, puedo superponer capas, simplemente hacia arriba y hacia abajo. Y como digo siempre, las primeras partes más tupidas y luego podemos abrir un poquito. Vale, este tipo de fondos quedan muy bien, son muy de boceto, se parecen mucho a los dibujos de boceto a mano. Y de nuevo, el ejercicio es igual. Control D, deselecciono.
varita mágica en la capa de los zapatos por fuera, invierto la selección, Control Shift y borro en esta nueva capa. Vale. Creo que lo vemos claro todo el mundo, ¿no? Fue un fondo muy sketchy, muy propio nuestro de diseño industrial, y esto empieza a aparecer ya, me acerco un poquito, ¿vale? Para que lo vean mejor, perdón. Para que empiece a aparecer una ilustración de producto. Muy bien. Vale, pues vamos a guardar estos tres en una capa, selecciono los tres con Shift, Control G, y esto es presentación básica. Presentación básica. Muy bien, bajo esto y lo oculto porque no lo interesa más. Vuelvo al zapato original que he guardado la copia. Bueno, ya hemos visto cosas. Nos vamos a empezar a hablar un poquito de la iluminación del zapato. Todos sabemos la forma que tiene un zapato, ¿vale? Sabemos que aquí hay una curva, ¿vale? Esto es inclinado, aquí hay un plano, este es otro plano y esta es otra curva que va hacia atrás. Es importante tener muy claras las curvas que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, súper claro tenemos que tener cómo se comportaría eso para poder nosotros sombrear. Y además vamos a hacer lo que hemos dicho siempre, una fuente de luz más sencilla, pues lo más sencilla posible. Entonces vamos a elegir una fuente de luz, la voy a dibujar, bueno, voy a poner aquí primero líneas, zapato, grande, 1, ¿vale? Vale, entonces vamos a elegir una luz. Voy a poner aquí una flechita, aunque sea temporal, donde nos va a decir, desde aquí viene nuestra luz. Entonces tenemos luz, sombra en este lado, ¿vale? O podríamos ponerla en la dirección que queramos. Quizás aquí puede ser un poquito más interesante. Voy a rectificar y fijaros, con todo, muevo la capa, Control T, giro y cambio la dirección de la luz, va a venir en esta dirección, ¿vale? Esto es temporal, lo puedo poner incluso muy suave en opacidad para que no moleste. Bueno, lo primero, antes de empezar, vamos a revisar lo que hemos importado, porque puede que haya algún fallo, y yo sé que lo hay. Por ejemplo, esta línea, que se me ha escapado aquí, o esto que no está del todo bien cerrado. En la capa del zapato, con las herramientas de dibujo y de goma, ¿vale? Botón derecho, sobre el lienzo, podemos cambiar la goma, el tamaño de la goma, ¿vale? Podría borrar lo que me moleste. Y podría, con un pincel, botón derecho, en este caso voy a volver a un pincel normal, ¿vale? Pequeñito. Y en negro, que está delante, ok. Control Z. Más pequeño todavía, botón derecho. Vamos a darle 3 píxeles, ¿vale? Control Z. Me puedo acercar, también por ventana. Y cerrar lo que me moleste. ¿Vale? Alejamos el zoom. Importante la opacidad, tenerlo controlado. Y ahora estoy con Control Alt espacio para irnos a alejar. Uy, me pasa. Aquí he hecho algo que no me gusta, pero bueno. También si se pone un poquito pesado por temas de imagen, ¿vale? Vale, Control Z, Control Alt Z, varios. Bueno, puedo irme a imagen, perdón, a vista y encajar en pantalla. Y ya está. Y aquí he visto que hay algo que me sobra, pues esto lo quito. Una selección y borro. Muy bien. Bueno, oculto las capas. Tenemos claro que ya está el zapato más depurado, las formas, los detalles, y vamos a empezar a trabajar las sombras. Esto puede ser un poquito lo más complicado del ejercicio. Esta fuente de luz, ¿vale? Y hay que entender las formas del zapato. Vamos a coger un pincel con difumino grande. Como siempre, pinceles muy grandes, mucho más grandes, porque vamos a trabajar desde fuera del zapato para que repercuta. Vamos a poner, por ejemplo, 1000. Para que repercuta en el degradado dentro de la figura, pero trabajando desde fuera. Un poquito más de zoom incluso, me puede venir bien. Control Z. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo bajando la opacidad, ahora sí quiero tener control de la opacidad, yo puedo hacer varias pasadas, pero en su capa. Sombras generales.
aviso que podemos tener tantas capas como queramos, ¿vale? Porque las capas son gratis y podemos usarlas para tener la información muy bien ordenada. ¿Vale? Voy a empezar a sombrear en oposición a la luz. Puedo ir modificando, puedo hacer varias pasadas, fijaros, porque tengo esta opacidad modificada. Puedo cambiar el tamaño del pincel cuando me sea necesario, rápidamente con botón derecho sobre el lienzo. Siempre desde fuera. Por aquí también. Vale, ese pincel control Z. Se usa mucho y el control Z, no os preocupéis. Vamos a ir creciendo de tamaño. Y hay una zona que me interesa mucho, que es esta curva de aquí. El zapato, ¿vale? Nos acercamos. Tiene una curva aquí. ¿Vale? Entonces, pues bueno, tengo que coger un pincel. Y que me permita, con el trazo, esto no saldrá a la primera, os aviso. No va a salir a la primera. Control Z. Y es esta sombra la que me interesa, ¿vale? Muy bien. Bueno, he hecho 4 manchas mal hechas, donde hay una sombra aquí, un poquito de sombra por aquí, ¿vale? Puede estar esto estar iluminado, aquí va a haber una sombra. Bueno, vamos a hacer rápidamente una limpieza para empezar a ver las cosas claras y voy a quitarnos ya la capa de la luz que me molesta y selecciono por fuera del zapato en las líneas y borro en las sombras. Fijaros que es fácil y que es rápido. Hay más cosas que me molestan, igual que usamos el pincel control D, le selecciono la goma, podemos usarla también como un pincel con difumino y esto nos vale para borrar ciertas cosas sin que se note el cambio agresivo. Siempre pues también con un buen tamaño y con mucho control Z, ¿vale? Que nos va a dar pues eso, la capacidad de control. Muy bien, esto es un poquito mejor. Incluso por aquí borrar un poquito porque la zona de sombra es más baja. Vale, aquí también. Si me veo que me he pasado de sombra aquí, es un poco de modelaje, ¿vale? Vamos poquito a poquito y vamos dando esas sombras fundamentales. También podemos tener opacidad en esta goma. Bueno, estos son los volúmenes fundamentales. Hemos hecho esta curva, ¿vale? Hemos hecho esta curva y la luz aquí y allí. ¿Vale? Bueno, pues una forma rápida, sería una ilustración básica 2, digamos, es hacer estas sombras fundamentales en un momentito, ¿vale? Quizás esta sombra de aquí, esta zona interior, podríamos hacerla más oscura. Vamos a empezar a trabajar ya con selecciones. Venga, las líneas de zapato, por ejemplo, otra capa nueva, interior, voy a llamarle interior zapato. Siempre tengo claro la capa que estoy. Y ahora voy a hacerlo de otra manera, voy a seleccionar en la capa de las líneas, selecciono esta zona de aquí, pequeñita, y eso le voy a dibujar en el interior zapato con nuestro pincel, ¿vale? Con opacidad quizás la subo un poquito. Simplemente voy a rellenar esta zona porque me parece que es más oscura, es interior. También voy a rellenar, ¿vale? Seleccionando la capa de las líneas y le voy a poner en la misma capa esta zona de aquí porque me sé que por el modelo que esto es oscuro. También al tener un poquito de opacidad puedo jugar con ese volumen y darle un poquito más de tono donde yo considero que es más oscuro, aunque en general estos son gomas y son oscuras. Vale, control D, deselecciono. ¿Qué más podría hacer aquí para dar un poquito de carácter distintivo? Bueno, control Z. Voy a borrar porque fijaros que lo he hecho en la capa que no era. Esto es un error muy habitual. Si no nos pasamos de control Z no hay problema y lo hago en una capa, mejor en una capa propia, negro suela. El hacer muchas capas lo que nos da es capacidad de control. Y remarco las zonas en curva porque tengo opacidad. ¿Vale? Por ejemplo, voy a hacer un par de detalles más. Voy a verme otra vez a las líneas. Veo aquí un pequeño defecto. Una línea abierta es un problema, ¿vale? Porque no nos da la selección. Control D, deselecciono un pincel. A este caso voy a coger un pincel duro y pequeñito. Más pequeñito. ¿Vale? Y simplemente voy a cerrar aquí. Control C, voy a cerrar, pero con opacidad a tope. Vale.
Pues esta corrección, que la tendría que haber hecho al principio, voy a darle un toque de color aquí a esta zona de aquí también, ¿vale? Capa nueva, color, tono. ¿Vale? Y yo podría, como he dicho antes, ahora lo voy a hacer de otra manera, voy a coger un color, voy a coger vamos a ver qué tal con un rojo oscuro. Vamos a hacerlo de otra manera esta vez, pincel grande con difumino, ¿vale? Blandito, grandote y mancho aquí, incluso aquí un poquito más. Y la selección la hago en líneas de zapato. Hago las líneas, selecciono este espacio interior, invierto la selección, control shift y borro en la capa de color tangón. Fijaros que bien. Ahora sí, vamos a hablar un momentito del orden de las capas, que es importante. Las líneas de zapato vamos a verlas arriba del todo. ¿Vale? Las líneas siempre por encima. Las sombras generales, pues en función de la opacidad que trabajemos, también van a ir encima del color, porque queremos que las sombras afecten a los colores. ¿Vale? Ya os dais cuenta cómo se ha oscurecido este rojo. Y los brillos que iremos a continuación irán después. Pero bueno, como esta es una ilustración básica 2, ahora mismo simplemente voy a acabar este mismo otro color letras, otra capa. ¿Vale? Y selecciono en las líneas, control D, perdón, me voy a la capa de líneas, selecciono, me voy a color letras y con el mismo color que tengo dibujo. Si quisiera hacer, perdón, control Z, recupero la selección, vamos a darle un poquito más de intensidad a ese color, porque está la opacidad que a veces juega en nuestra contra. Y creo que también este zapato, pues para ir terminándolo, esta presentación básica 2, pues se merecería un poquito más de color. Voy a cambiar voy a poner color así a secas y selecciono de nuevo líneas, me vengo aquí y me vengo aquí. Estas dos capas, vuelvo a color y le puedo aplicar otro toque de color y otro toque de color. Varias pasadas al tener control D, la opacidad baja. Bueno, pues esto sería una presentación básica, un poquito más avanzada. Veis que no hemos tardado nada de tiempo. Voy a repetir el fondo. Ya lo hemos visto cómo va. Obviamente el fondo irá atrás. Vale, y yo me cojo mi pincel, color negro, botón derecho, elijo este pincel que es el que he desarrollado antes. Voy a subir la opacidad esta vez, no lo quiero un negro puro. Y le voy a hacer este rollo sketch, un poquito más todavía. Y bueno, mientras tenga clara en la capa en la que estoy, no me importa que se sobreponga. ¿Vale? Control D de seleccionar, me voy a la capa de las líneas, selecciono por fuera del zapato, invierto la selección y borro en el interior del zapato. ¿Vale? Control D de seleccionar. Bueno, esto se me ha escapado. Vale, para avanzar un poquito más, vamos a hacer otra capa nueva, que sea una sombra, y todo va sumando. ¿Vale? La sombra al suelo, que vamos a hacerla de una manera muy sencilla, fijaros. Pincel con difumino grande, muy grande, pero sin que salga del marco. Me está dando un poquito de problema esto. Sería como un 800, calculo yo. Vale. Opacidad baja y hago un golpe. En la capa de sombra, un golpe. Mucho golpe. Bajo la opacidad. ¿Vale?
Esto es, ¿no? Una mancha, pero fijaros qué pasa si esa mancha hago un control T de transformar. Estoy en la capa sombra, debería llamarse esta capa, pero bueno, ahora la cambio el nombre. Y ahora empiezo a deformarla. La achato, la estiro para el otro lado, la achato un poquito más. Aunque no es perfecta, quedó quizás un poquito clara. Fijaros qué bien funciona a la hora pues, de dar un poquito de sobrelevación al zapato. O si quisiera, puedo dejarlo aquí. Si quisiera que estuviera más cerca, lo podría hacer aquí. Y ya sabéis que selecciono las líneas, ¿vale? Selecciono por fuera del zapato y decido lo que borro. Invierto la selección, si podría borrar lo que está dentro del zapato. En la capa, sombras, fijaros. Y esa da la sensación que el zapato apoya. Muy bien, pues todo esto de aquí, me cargo ya lo de la luz, sería una ilustración básica 2, una ilustración rápida. Control G, vamos a llamarle ilustración básica, ilustración media. ¿Vale? Vale, bueno, pues podemos seguir trabajando, ¿vale? Vamos ahora ya a ponernos un poquito más serios con el tema de darle materiales, texturas y detalles de verdad. Así que nada, vamos a hacer una cosa, esta podría ocultarla, no me interesa, pero voy a hacer una cosa mejor, voy a duplicar el grupo de capas, control J, para reaprovechar el material. Voy a poner avanzada, ¿vale? Y voy a hacer una cosa que es, esto es muy interesante, a mí me viene muy bien a la hora de trabajar, coger todas las capas que hay aquí, porque me interesan todas, y sacarlas fuera. Cuando yo las saco fuera, ¿vale? Tengo lo mismo que antes, pero es mucho más fácil manipularlas. Si estuvieran dentro del grupo no podría ir seleccionando cada zona, tendría que siempre seleccionar el grupo, entonces me interesa mucho poder trabajarlas. Vale, entonces bueno, pues teniendo un poquito más de zoom, vamos a empezar a trabajar esto y podemos trabajarlo, pues seguir dando colores, pues, añadiendo sombras, del orden, ¿vale? Vale, y vamos a darle colores a las diferentes zonas del zapato. Podríamos cambiarlos, fijaros, doble clic sobre una capa, doble clic sobre este recuadro, o botón, da la opción de capa, mejor voy a hacer botón derecho, seleccionar los píxeles. Fijaros, y ahora yo por ejemplo podría cambiar ese color dibujando encima, y se están fusionando los colores puesto que estamos en un modo de opacidad. De hecho me gustan mucho cómo están así opaces, cómo quedan. El color talón, lo mismo podría hacer, seleccionar píxeles y con el mismo pincel le doy un golpe de color. Vale, vamos a meter estas dos capas, de hecho las vamos a unir, control E. Fijaros que si doy a control E se une justo con la de abajo. Colores. Voy a hacer otra capa nueva para seguir dando color. Cuerpo del zapato, lo coloco en su sitio y me voy a dedicar a elegir un color que funcione. Es complicado la apuesta que estoy haciendo, quizás un naranja. Vamos a probar con un pincel grande, vamos a ir seleccionando las líneas, ahora sí no me fío, y voy a elegir que esta zona de aquí y esta zona de aquí y esta zona de aquí, a ver qué tal, con los cuerpos pues sean de otro color. Insisto, podemos darle más opacidad o menos en función de lo que queramos hacer. Vale, vamos a seguir con esta estrategia seleccionando en las líneas. Bueno, vamos a respetar esto así, vamos a hacer algo más, vamos a ir terminando haciendo otros detalles más y vamos a dejar ese espacio principal para luego.
Vale, otra capa, por supuesto, cada cosa son colores lengüeta. Vamos a ver si esto va bien con un amarillo. Y el zapato va a quedar un poco hortera. Eso yo estoy seguro que vosotros tenéis mejor gusto. Vale, y vamos a darle un poquito de color. En fin, bueno, luego veremos cómo si queremos modificarlo o no, o pensar otro recurso. Vale, y ahora quería hacer algo. Vale, bueno, voy a hacer una cosa. Voy a darle. Seleccionar el cuerpo y las zonas que me van faltando para ir terminando. Si no, esto es un hace eterno. También podría coger un color de aquí, del medio. Otra capa. Vale. No tienen que ser los colores completamente planos, ya hemos visto. Y bueno, y así de un principio, salvo que coloreemos el cuerpo 2, salvo que coloreemos los detalles, como nos quedan, que esto lo podemos hacer directamente aquí en la línea. Os recuerdo a nuestro amigo el cubo de pintura, que es un clásico. Está, a ver si lo encuentro, aquí, cubo de pintura, bote de pintura, la capa de las líneas, podríamos seleccionar este detalle, vale, no sé, igual puede ser un momento, podríamos seleccionar este detalle, quizás quede bien, sí, vamos a dejarlo así oscuro, vale, y vamos a pasar ahora a una parte fundamental antes de acabar, a hacer los brillos, vale, los brillos es fundamental, esto es una de las partes más importantes de la práctica, igual que las sombras, hay que pensar de dónde viene la luz, y en esta dirección, y cómo se funciona para dar volumen. El brillo lo trabajaremos con pincel blanco igualmente, con opacidad, con difumino, que adaptaremos al tamaño que nos interese. Por ejemplo, sabemos que en esta zona de aquí va a haber un brillo, analizamos si la luz viene de aquí, toda esta zona tendrá un poquito de brillo, aquí habrá un brillo y quizás un poquito de brillo aquí, y si queremos un pequeño brillo trasero aquí. Vale, pues venga, vamos a empezar con los brillos por debajo de la línea siempre. Y no saldrá bien a la primera, control Z aquí. Bueno, este no está mal, lo voy a dejar. Aquí también, porque la luz viene de aquí, ¿vale? Estos son los brillos generales, ¿vale? De nuevo, vengo a la línea, selecciono por fuera y borro lo que me sobra en brillos. Fijaros, ¿no? Se ha perdido aquí. Siempre es bueno poder bajar la opacidad de las cosas para que integre un poquito más. Fijaros. Y también os recuerdo que podemos borrar con la goma con difumino para ir puliendo un poquito esos brillos si no estamos del todo convencidos o no queremos que afecte a todos los materiales por igual, ¿vale? Aquí no quiero tanto, pero en esta zona de brillo sí es muy importante. Esto es fundamental, tener claro el brillo. De hecho, en brillo voy a volver a pintar y voy a darle más brillo a la zona frontal del zapato. Es esta de aquí, que entiendo que tiene que ir más iluminada, porque es la donde pega la luz. Y de nuevo, podría darle a líneas y seleccionar otra vez. Voy a ver si por selección, volver a seleccionar me guarda la última selección. Perfecto. Borro lo que me sobra y vamos. Y con esto es lo que conseguimos volumen. Y ahora, pues vamos a seguir antes de dar los golpes finales. Pues trabajando una cosa muy importante, son los altos y los bajos relieves. Fijaros que todas estas costuras no están en el mismo plano, ¿vale? Entonces esta costura, a ver, saco aquí, esta costura está sobre esta está sobre esta, ¿vale? Esta está sobre esta está sobre esta, y eso tiene un cierto volumen que es para que quede bien y empecemos a hilar fino. Entonces voy a dar unas sombras de costuras, por llamarlo de alguna manera, y esto lo hago con un pincel también, trabajando en negro, pequeñito, ¿vale? Y con opacidad, y simplemente me voy a dedicar con mucho cuidado
o trazando líneas a entender cómo funciona, de dónde viene la luz. Si la luz viene de allí atrás, viene de aquí. Si la luz viene de esta dirección, este está sobre este, pues yo voy a imaginar qué partes me van a dar sombra. Con Shift podría hacer también alguna cosa. Vale, aquí ya no. Pero sin embargo, esta costura entera también la puedo hacer un par de veces. O incluso esta costura de aquí. Este cordón que arroja sobre aquí. Este cordón, también habrá que, bueno, luego vemos los cordones. Este cordón arrojará una sombra sobre esto, unas sombras arrojadas. Pensando un poquito cómo afecta la luz a los volúmenes. Si esto es un bajo relieve, la letra, pues aquí habrá sombra y aquí habrá sombra. No os preocupéis porque ahora igual que dibujamos podemos borrar. Depende de lo ancha que sea la sombra, pues tendrá, digamos, tendrá un ancho u otro. Lo importante es entender la luz y de dónde viene. Y con esto conseguimos que sea un bajo relieve. Obviamente luego siempre tenemos la opción para depurar, fijaros que bien, por líneas, borro lo que me sobra, también tengo la goma, el pequeñito botón derecho para depurar, control D, para depurar un poquito todas las sombras que he hecho, si no estoy completamente contento o satisfecho. También, por supuesto, bajar la opacidad un poquito. Bajar la opacidad un poquito, integran mejor las cosas. ¿Vale? Y bueno, y rápidamente, estas 4 cositas que hemos hecho, no sé si habría que pensar un poquito más, que más sombra nos dan por relieve. Esta de aquí, por supuesto, quedaría. ¿Qué más? Esto viene por aquí, esto viene por aquí. Esta parte que está encima de esta, por lo cual nada. Esta está por debajo de aquí. Nada, bueno, puedo darle una pensadita para que os quede claro. Esta sutileza es lo que empieza a sumar y empiezan las cosas a ganar, ¿vale? Bueno, podríamos hacer otra capa nueva, sombra de bordones. Fijaros que esto es lo que me refiero yo a añadir detalles, cuidar las cosas con cariño, ¿vale? Porque es lo que nos va a dar luego pues credibilidad. Por ejemplo, las líneas de zapato, por ejemplo, estas las tengo por encima porque sé que los zapatos son opacos, esto hay un color, no es transparente. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente por encima del calzado unos golpes, tampoco mucho. Vale, pues para dar un poquito de volumen, más opacidad, si vemos que es muy exagerado. Aquí. Un poquito de volumen al cordón en sí mismo, que también tiene sus formas y hay que entenderlas. ¿Vale? Además de las sombras paralelas, su volumen. Detalles, por ejemplo aquí en los colores, deberíamos haber bajado un poquito de opacidad. Podríamos bajar un poquito de opacidad, controlar. Aquí había un detalle muy interesante, que era unas volutas, ¿vale? Pues las volutas, esta de aquí, esta textura, el volumen, ya sabéis, y lo vais a ver muy claro aquí, se consigue a base de sombras. ¿Vale? Dando opacidad, aquí un poquito más generoso. Control Z, estos son golpes de tableta, ya estoy contento, he conseguido recuperar una tableta que tenía en desuso. Y luego, por supuesto, afinamos con la goma. Uepa, esta no es la goma. Vale, rectifico. Porque no tenía su capa propia, ahora sí. Fijaros lo que me refiero con la goma, porque nos permite ahora pues pulir mucho
incluso más, con Shift hacer las rectas. Vale, no está perfecto, pero tampoco tiene por qué estarlo. Y aquí, fijaros, sombras, detalle, talón. Y otra que sea brillos. Brillo, detalle, talón. Y lo mismo, pues tengo el pincel, cojo el blanco esta vez, tengo opacidad y fijaros que aquí vais a entender muy claramente lo que es la sugestión. Un brillo en oposición a la sombra. Que hay que borrarlo también, ¿vale? Y darle un poquito de... A las dos le vamos a bajar la opacidad para que integren, pero vais a fijar en la sugestión cuando aleje el zapato ahora. También podría hacer una selección de lazo poligonal, si quiero una cosa marcada, ¿vale? Hago esta selección y borro en brillos y borro en sombras, ¿vale? Aunque lo normal sería que esto y una goma, ¿vale? Lo normal es que los brillos y las sombras se desvanezcan poco a poco. Bueno, alejamos y como cambia la percepción una vez está lejos y ahí sí se saca un volumen. Pues con todo esto podríamos hacer brillos de detalle, igual que hemos hecho con las costuras. Porque insisto, es los brillos con oposición a las sombras donde se consigue el volumen. Igual que aquí había una sombra, ¿vale? Muy sutil, con mucha opacidad, aquí habrá un brillo, ¿vale? Aquí hay una sombra, pero es que aquí hay un brillo. Aquí habría algo de brillo, aquí sobre todo habría brillo, en la parte ya superior, ¿vale? Entonces, bueno, pues son estos detalles los que hacen que el producto luego, y por supuesto lo podemos depurar con nuestra goma, con zoom, ¿vale? No es perfecto, pero también tenemos las selecciones si quisiéramos limpiar las líneas del zapato. Los brillos no están en el morado, están en el naranja, que es lo que está por encima, ¿vale? Brillos, fijaros aquí, tan directamente. También en las costuras de aquí un poco de brillo. Te voy a poner esta capa porque aquí pega la luz. Vale, entonces bueno, pues hay que entender que podemos plantear una serie de iluminaciones, no diría brillos, que nos hagan todavía más creíble este volumen, ¿no?, que estamos hablando. Un brillo más marcado. Vale, aquí ya vamos, sigue siendo una ilustración digital, no es un render, no tenemos que preocuparnos. Vale, entonces bueno, pues vamos a ir rematando esto, ¿vale? Que ya está bastante avanzado, pero podemos mejorarlo mucho más. Y fijaros, lo que quería mostrar aquí, pues podemos buscar alguna textura. Textura, cuero. En imágenes. ¿Vale? Y elegimos, importante elegir la textura con escala. Estoy fuentes de, mira, esta negra está chula. Una escala que se pueda, pues bueno, asemejar a nuestro producto. ¿Vale? Copiar la imagen directamente, o sería lo ideal guardar como, ¿en dónde? En la carpeta de materiales y recursos. ¿Vale? Que ya está aquí por defecto, seguro. Esto lo puedo ver. Y lo guardaría aquí, ¿vale? Control V, pego la textura, la busco y fijaros, por ejemplo, ahora yo, bueno, pues cambio un poco de idea del diseño y voy a hacer en última instancia pues algunas piezas de piel. Si la textura es muy, se queda demasiado grande, también podría
Control J, duplicar la capa y posicionarla, bueno, intentando que no se notara el salto, ¿vale? Control E, una de estas dos. Y fijaros, como si yo me meto en la línea. Vamos a elegir que ciertas zonas del zapato tengan textura, como Z, atención, siempre sabemos lo que tocamos. Bajamos la opacidad para ver lo que estamos haciendo. Ok. Y en las líneas, pues yo puedo seleccionar perfectamente. No sé si voy a elegir esto, a ver qué tal queda. Voy a elegir esto y voy a elegir esto. Vale, aquí había un problema de selección, pero bueno, lo podemos arreglar. Y me vengo aquí a estas capas y yo realmente lo que hago es invierto la selección y borro todo lo demás. Control D. Y bueno, poniéndola siempre por debajo de las sombras, por debajo de los brillos, ¿vale? Esta sería la capa de textura, cuero. ¿Vale? Bueno, pues con esta opacidad yo aquí ya puedo, bueno, por encima de los colores, por supuesto, podría prácticamente transformar el zapato en un zapato de piel. Si hubiera querido, incluso más zonas del zapato. Aquí hay unas zonas que me molestan, bueno, pues perfectamente esto puedo borrarlo. ¿Vale? Porque a veces la selección no es todo resalta que yo hubiera querido. Creo que este rosa lo vamos a tener que cambiar obligatoriamente. La escala está un poquito grande, pero bueno. Zapato de piel. Y estos colores, para que veáis, lo estaba reservando para el final. Se pueden, si sabemos la capa de cuáles estos colores, que son estos de aquí, podemos darle un efecto de capa encima, superposición de colores, y es una manera muy rápida, muy práctica de cambiar todo el color de una vez. Fijaros, igual vamos así un poquito mejor. Vamos a hacer ya los últimos ajustes con este tipo de, ¿vale? Superposición de colores, que por supuesto paso a explicarlo. Puede ser el color que quisiéramos. Y lo vamos viendo en directo, tiene la ventaja de poder ir viéndolo en directo. Igual así va un poquito mejor, un tipo burdeo. Vale, esta suela. Vale, dejamos esto así. Quizás la lengüeta también, cambiamos el color, estos ya son meras consideraciones estéticas. Pero fijaros lo rápido que se funciona y lo bien que responde a... Por ejemplo, importante que tengáis muy claro el orden, ¿vale? Hay que tener muy claro, y ahora vamos a repasar el orden de las cosas que estamos trabajando. Es bastante lógico, podríamos haberlo obviado y esto hasta el final, ¿vale? Bueno, tenemos la suela, que la queremos blanca, ¿vale? Tenemos el negro de la suela, que queremos que esté seguramente un poco por encima, por encima del cuero, ¿vale? Entonces tenemos las líneas, lo importante es saber que tenemos las líneas por encima, ¿vale? En este caso la excepción de las sombras de los cordones porque estaban macizos. Tenemos las líneas, los brillos por encima, las sombras debajo y luego los colores macizos. Esto es súper importante. En este caso estoy bajando un poquito los brillos porque me queda poco contrastada la zapatilla. Y bueno,
Quizás para terminar repetimos lo de la textura. No, aquí no. Textura. Esta ya la he probado alguna vez y me funciona muy bien. Vale, rojo. Y cojo una textura que parece, es fibra de carbono, que es un trenzado textil prácticamente. Vale, entonces, bueno, pues hay más imágenes de este tipo. Guardo la imagen en la carpeta de recursos. Pego la imagen, he hecho un control V y igual aquí un par de detalles, o el detalle de la puntera. Esta sería la puntera. Porque aquí lo estoy haciendo y os habréis dado cuenta, es incluir materiales. Capa de puntera, invierto la selección y borro. Me aseguro que me queda por debajo de los... Control D. Me aseguro que me queda por debajo de los brillos. ¿Vale? Para que los brillos afecten y las sombras afecten. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos. Tenemos la sombra, tenemos el suelo, el fondo. Y esto sí, me parece que ya podemos considerarlo una ilustración avanzada de producto. Un poquito mejor al final con la idea de los colores. Incluso no sé si podríamos abusar, ya para terminar, de control J, de la textura, ¿vale? Y siempre seleccionando donde están las líneas y borrando. Invierto la selección y borrando donde están las formas. Pues bueno, va quedando un producto, pues bueno, muy fácilmente modificable y yo pienso que muy decentemente presentado. Vamos a buscar un color un poquito más potente para la puntera. Ok. Vale, pues entonces esto vamos a hacerlo esta vez levitando, ¿vale? Voy a cambiar el tipo de sombra, sombra suelo, esta la apago y hago otra, ¿vale? Que era un pincel, recuerdo, grande, con difumino. Sube un poquito de opacidad, igual tenemos que dar un poquito. Hago un círculo. Estoy pintando en blanco, claro, ese es el problema. Atención, cuál es el color que tengo delante. Control T, transformo, estiro, coloco y siempre bajo un poquito de opacidad, ¿vale? Para que eso quede en su sitio. Con control y la flechita lo podemos mover, modificar. Y muy bien, y control S. Esto lo teníamos que haber hecho hace un rato porque, ¿vale? Y vamos a guardar. Este sería el master V6. De nuevo, este es el master editable. Si quisiéramos guardar, y esto ya os lo voy adelantando en otros formatos, pues os he dividido. Lo que he hecho es control, bueno, vamos a hacer aquí, archivo guardar como, control mayús S, y ya os voy adelantando que siempre me tendréis que ir guardando un JPG, ¿vale? Sería P6, esto ya no es ningún máster, ¿vale? Estamos aquí, práctica 6, guardamos y ok, también guardamos un PDF, ya explicaré la semana que viene por qué. Un PDF sin capas, ¿vale? Sin capas, importante. Pesa menos y no se edita. Ok. Y lo último, para la gente que me quiera enviar antes de la entrega,
quitamos esto también, esto es importante, quitar la capacidad de edición de Photoshop porque pesa menos y no es editable. Y para la gente que me quiera ir enviando los correos con los archivos adjuntos, podemos guardar, ¿vale? Hay una opción que es guardar para web. ¿Vale? Es Control mayús Alt S. Básicamente, a ver si, es que esto, no sé si sale aquí, guardar para web. Aquí está. Guardar para web. Y un ancho de 1000 píxeles. Y guardamos. Se hace más pequeñito, pesa menos y yo lo guardo P6 para envío. Así no se me llena el buzón, va más rápido todo y aprendéis pues a trabajar en diferentes tamaños. Y guardamos, por supuesto, en práctica 6. Muy bien, pues nada, guardamos el archivo, ya está todo claro. Cierro todo. Control S y cierro. Vale, y me vengo al escritorio y reviso lo que hemos hecho. Tenemos, aquí se me ha movido algo, Control X. La estructura de cada práctica debe ser algo así. Se ha movido un poco todo. Fijaros. Esta debe ser la estructura de la práctica, siempre. Una carpeta de imágenes, los dos masters que usemos, o todos los masters que hagan falta, un PDF normal, un JPG normal y un JP para envío que fijaros pesa 81. Bueno, es una práctica cañera, la verdad, tiene mucho elaborada y ya veis que yo he dedicado un rato, pues vosotros tendréis que dedicarle un poquito más. Pero la verdad que una vez que lo vemos a pantalla completa, los resultados son muy satisfactorios. Seguro que sea así. Bueno, estamos ahí. Son muy satisfactorios y creo que son bastante profesionales, ¿vale? Aquí ya nos estamos acercando a una ilustración profesional. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por la atención, espero que os guste esta práctica y para cualquier cosa me escribís como hasta ahora y yo intentaré ir dando respuesta. Muy bien, pues nada, aquí dejamos la práctica por hoy y mañana nos vemos en el aula.